Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente al podcast Arque en Chile junto a Eva Matiu desde Buenos Aires y yo desde Talcahuano en la región del Biobío en Chile. Estamos ahora junto a don Julio Muñoz Binet, un gran maestro, pedagogo, también autor de distintas obras de teatro y actor también de teatro en Chile. Don Julio, bienvenido. ¿Cómo está? Muy Mu- buenas tardes. Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes para que conversemos de este arte que me apasiona, el teatro. Sí, háblenos de su trayectoria como autor y como dramaturgo. Mira, yo comencé en la dramaturgia por necesidad. Hago clases, soy profesor de teatro Sí, con alumnos de enseñanza básica y media. Entonces, no había como mucho material pedagógico en la época en que yo comencé. Y es probable que hubiera, pero yo no lo encontraba. No teníamos las herramientas de internet que hoy día existen, que tú sí, apretas un botoncito y salen muchas, mucho material. Hoy, sí. en esa época había que recorrer las bibliotecas y estas no tenían mucho material. Entonces ¿En qué año me empezó usted? vi la necesidad de crear un material para los alumnos, adaptar cuentos tradicionales y a través de ejercicios de improvisación, ellos contaban sus propios cuentos y yo entonces hacía la adaptación teatral. Ya. Y así comencé mi camino hacia la dramaturgia. Y evidentemente, estudiando a los grandes dramaturgos para Mm, ver cómo era su propuesta dramática en la creación. Entonces, de este modo fui aprendiendo las técnicas de la creación, de la escritura dramática y a crear personajes, a desarrollar los conflictos, etcétera, etcétera, para contar una historia interesante y atractiva para el público, para el espectador. Esa fue mi manera de iniciarme en la dramaturgia. Antes solo era un profesor de teatro y actor, por cierto, sí. y que al tener que hacer las clases tenía que hacer puestas en escena, porque los apoderados que inscriben a sus alumnos en en un taller de teatro, así lo denominé, otros le tenían puesto el título de academia de Mm, teatro, grupo teatral, etcétera. Pero yo dije, mi trabajo se denomina taller, porque eso mm, implica de que es un trabajo tanto intelectual sí. como corporal, manual. Entonces implica, digamos, otro concepto de la creación, que somos trabajadores del arte, ¿cierto? Y no solo en la rótula de que si me dedico a un arte, entonces soy un intelectual, soy un artista. Mm, Y ese título me quedaba un poco grande. Por lo tanto, dije, mire, aquí lo que tenemos es un taller de teatro, sí. donde todos trabajamos de manera colectiva en la creación. Y, Hay cuatro actores que me encantan argentinos: Leonardo Fabio, Alfredo Alcón, Lito Cruz y Antonio Gasalla. y ya, encantado de que los nombres, a mí, el que más me suena, evidentemente, Leonardo Fabio, pues que lo conozco más como cantante, Sí. y ¿No claro, vio como Nazareno cineasta. Cruz? Les recomiendo Nazareno Cruz, el Ya. lobo, no sé si la vio. ¿Cuál? Nas- Nazareno Cruz, el Sí, lobo. El Lobo. No, Sí. no la conozco. Voy a incursionar sobre... Si tienes algún link que me puedas enviar, sería fantástico. Ah, después Sí. Pablo se lo paso a Claro, Pablo. sí, Sí. nos ponemos en contacto. Bueno, Sí. esto es a grandes rasgos lo que hago. Y bueno, después con... Lo que ocurre es que de este trabajo de hacer pedagogía con niños y jóvenes, eh,
parte de la manera de ganarse el dinero en algo que a uno le gusta, mm, eh, eh, me provocó un cambio sustancial en mi creación, sí, porque había en las puestas en escena que yo hacía con actores profesionales, algunos problemas difíciles de resolver. Eh, y, a ver, habían dramaturgos importantes en que los actores querían hacer ciertos cambios que hablaran de su vigencia, mm, y yo siempre fui contrario a intervenir la literatura. Claro, ya, Entonces, sí, había una postura de por qué la literatura, nosotros vamos a seguir permitiendo de que la literatura determine sea para unos el pocos además, ¿no? trabajo sí, teatral. mm, Y un Y poco de eso hablaba Leopoldo Marechal, no sé ya, si sí, escribió una obra de teatro que se llama Antígona Vélez. ya, ya. Bueno, sí, entonces, yo no podía mantener de manera obtusa mi idea sobre el teatro, sino que mi respuesta frente a este tipo de propuestas era, a ver, probemos, ¿qué sí, pasa? ¿Mm? Y ahí entonces, en esa construcción dramática, había problemas bastante difíciles de resolver. ¿Mm? ¿Cómo le hago aquí para la creación? Entonces yo iba con mis alumnos de básica en particular y hacía este ejercicio a través de un cuento que ellos preparaban, ¿m? Y decía, y si se nos presenta este problema, ¿cómo lo podríamos resolver? Entonces creaba tres o cuatro grupos de alumnos que se iban a las diversas esquinas de la sala, conversaban entre ellos y me traían propuestas de cómo se podría resolver este problema insoluble. mm, ¿M? Y llegaban con unas ideas que ni te cuento, sí, pero que yo jamás las hubiera imaginado, porque no están en el registro de mi computadora interna. ¿Me entiendes? Ellos yo se estoy en un salían taller de de todos esos teatro marcos y y llegaban con sí, unas propuestas increíbles. Yo se las contaba sí, a mis compañeros de trabajo, y, oye, sí, pero genial, esto es fantástico, a ver, veamos. Y mm, claro, y se solucionaban grandes problemas teatrales que teníamos allí. Entonces, porque la imaginación de los niños sí, no está, rompe los márgenes sobre los cuales vemos la realidad. sí, Hay una canción hecha en ritmo de milonga por este cantante Edmundo Rivero sobre el Quijote, milonga de Don Quijote. Ah, Es la ya, historia del Quijote sí, en, resumida en una en milonga. milonga. Mira, yo bueno, estoy yo en soy un un taller, admirador de, eh, ah, de, mm, eh, mm, de ¿de la qué- Welsh. de quién es admirador? A ver, ¿Me escucha? de, espérate un segundito, déjame acordarme del nombre de pila de Ana María Welch. No, no es Ana María. Eh, ya, luego lo voy a recordar. Pero es Mm, una compositora. ¿Cuántas sí, veces me mataron? ¿Cuántas veces me morí? mm, A mi propio A mi entierro propio fui. infierno fui solo y Ay, ¿cómo se llama la llorando. autora? Gracias doy a la Sí. desgracia y a la mano con puñal, porque me Porque me mató mató tan tan mal mal y mm, y seguí seguí cantando. cantando. Esa autora, eh, 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 me fascina y tiene mucha literatura y canciones para niños. sí. Sí, es una gran creadora argentina. Eh, Eh, yo estoy en un taller de teatro y eh, hacemos como lo mismo que usted decía de eso de darle a la gente la oportunidad de que escriba. Y han salido cosas muy buenas y ojalá también aprovecho de hacer un chivo, como dicen en Argentina, o sea, una promoción para que nos vayan a ver el 1 de agosto, que vamos a estar en Artistas del Acero haciendo la obra bajo el poste de, Mira, qué bien. sí.
Ya, qué bueno que nos anuncie, Sí, para que vayamos a verla. sí, Aprovecho entonces yo también de anunciar que ahora eh, pronto estrenamos recién en Artistas del Acero la obra que tú fuiste a ver y sí. que ahora pronto estaremos de nuevo ahí con dos presentaciones. Y es fascinante este mundo de la literatura, del teatro para niños, porque los envuelve en una motivación para desarrollar su creatividad, su imaginación, y también nosotros les proponemos que ellos escriban sus propios cuentos, escriban sus propias obras dramáticas y claro, aparecen con cosas increíbles. Sí. Creo que hay Sí. que tenerle de algún modo más Qué confianza a los niños. me viene la palabra plasticidad para Sí, evocar a los niños, ¿no? Esa Eh, plasticidad que tienen para tienen la creación, la están a flor creatividad. de piel. una imaginación abierta a otros espacios Sí. que no tienen que ver con nuestras vivencias, evidentemente, que es cómo ven el mundo ellos. Tengo una Desde nena de 10 años y le comenté de la obra suya y tiene ganas de verla. ya, ya, pues, vamos a ver pronto ese montaje en Artistas del Acero. Sí, ella de Argentina, sí, va a tener que viajar, sí. Ella vive en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires, sí. Sí, en Buah. Buenos Aires. Sí. Ya, ok. Bueno, uno de mis sueños que alguna vez llegaría a representar en Buenos Aires, que tiene una tradición teatral en Latinoamérica de las más El importantes. Teatro San Martín es donde más cosas se hacen de nivel Claro. eh, muy hermosas las obras que se hacen ahí. Hace Bueno, Sí. poco fui a ver la de El Puma Goiti, eh, esta de... Ay, se me fue. Disculpe. no Mm, se preocupe. mm. Mira, hay una, digamos, una actividad teatral en el Ah, centro la de de... los tres mosqueteros, Ah, la de los ya. tres Sí. Sí. Y claro, y tienen, digamos, una cantidad hay calles llenas de Sí, pero teatro. sabe que hablan de toda la temática urbana. A mí me gustaría más que trataran el tema de los indígenas, también otro tipo de cosas. Está un poco bastardeada la profesión acá. Mucho contenido no tiene. Se va más por lo estético, lo... Comercial. eh, bueno, Claro. yo creo que tiene mucho que ver con la dramaturgia argentina, ¿no? Que es la encargada de abordar, digamos, esas temáticas, Y porque hay lo mejor autores que... grandísimos, lo que pasa es que están desconocidos los grandes autores Claro. como Marechal, que le comenté, Marco de Nevi Sí. también. Es lo ubico, sí. Eh, Yo quisiera decir que somos en Chile admiradores, digamos, de la actividad teatral argentina. eh, y claro, Ojo que en el under se hacen cosas buenas, ¿eh? Sí. sí, bueno, Sí, siempre que hay un movimiento teatral potente surge, ¿no? El espacio contestatario de los jóvenes claro, principalmente y por de ahí las va. jóvenes, que se llama off de, y que hacen trabajos muy potentes, con muy poco dinero y por amor. Entonces es muy Claro. interesante ese movimiento también. Y si alguna vez voy a Buenos Aires, recorreré sus calles para Las grandes ver librerías sobre Callecita Avenida las grandes Corrientes librerías para ¿Qué, traer mucho material. qué y opina están a usted buen precio, de, ¿eh? qué opina de, o sea, qué le inspiró a escribir Isidora y el Puma? Sí, bueno, es una, creo que uno escribe sobre sus vivencias, sobre las cosas que lo han impactado, lo han Mm, conmovido. Yo tuve el interés de ir a recorrer ciertos espacios de mi niñez, de mi juventud, de mi adolescencia, eh, en, en, en ese lugar que se llama Alto Biobío
sí, y fui a conocer el origen del río Biobío. mm, Hay un acuerdo entre argentinos y chilenos que la cordillera de los Andes establece su límite con los ríos. O sea, los sí, ríos que nacen en la cordillera de los Andes y desembocan en el mar, desde su nacimiento, son territorio chileno. Y ahí entonces se produce la frontera. Y el río Biobío, entonces yo fui a conocer su origen y ahí al ladito, ¿no? Aproveché de conocer una ciudad que se llama Luminé, ¿no? La conozco. En Argentina, unos lagos preciosos, y nosotros también estábamos en Palma, y una laguna que se llama Galletué, dos lagunas en realidad, y que son los orígenes del Biobío. sí. Ahí nace el río nuestro que pasa por nuestra ciudad y desemboca en el mar, aquí cerquita. Entonces, ahí conocí una familia pehuenche. Pehuenche son los Mm. aborígenes de nuestro país que Los mapuches. llegaron desde Argentina. O Acá sea, si no, tenemos a los Ones y los Selknam. esos son en el sur. Son de San Juan Pero Sí. del Sur. aquí, claro, aquí en este sector Ah, donde yo vivo, eh, en la región del Biobío, llamada así por el nombre del río, Se llama estamos Los cerca de Pehuenches. Zapala. eh, Zapala, sí, a Sí, la altura de claro, Neuquén. cerca de Mm. esa sería la región. Y ahí vivía, porque Ah, en bellísimo el lugar. mundo mapuche, el territorio mapuche, ocupaba Argentina y Chile. Sí, Sí. Entonces, bueno, esta familia pehuenche que nos cobijó, ahí que vive a las orillas del lago, de la laguna Icalma, en un camping que ellos tenían, con nuestras carpitas, llegamos ahí y ahí conocí a la familia, y y tenían unos niñitos y niñitas, y la mayor tenía 11 años de edad y tenía los ojitos rojitos, heridos. Entonces yo le Sí, lo pregunté, cuenta usted en el claro, programa ¿qué televisivo. pasó con ella? Claro. Y mm, entonces los padres me Era contaron lo que había sucedido y a mí me el conmovió polvo de profundamente. la, el Claro, el polvo polvo de la ceniza le había de las herido. cenizas. Claro, sí, claro. Y hacía algún tiempo, algunos meses, que había hecho erupción el volcán Lonquimay. Sí, El Mucho le llamábamos nosotros, porque era un volcán que al verlo de lejos se veía su punta cortada. mm, Y era producto de las diversas erupciones que hace que se mochó, o sea, se le cortó la punta y tenía entonces una boca más grande. Es el volcán Lonquimay. Y al lado está el volcán Yaima, que colinda con esta laguna y calma que es la que yo les cuento. sí. Y ahí vivía esta familia, entonces, como me conmovió la historia de esta familia y de esta niñita, dije voy a escribir sobre este tema que me apasiona. Y evidentemente me gusta hablar en otras obras que escribo sobre la cultura de nuestros pueblos originarios, porque aunque muchos no quieren reconocer que porque nuestra sangre corre, la sangre aborigen, pues cuando los españoles llegaron aquí eran muy pocos Sí, y tuvieron que convivir con las mujeres aborígenes. Y de ahí sí. surgió una cantidad de mestizos muy grande y que se fueron chilenizando. Y bueno, nuestras familias originarias tenían mucha sangre mapuche y nosotros conservamos eso. O sea, somos mestizos. Eso es. Somos y claro, y nosotros nos autodesignamos blancos. Sí, Y no es así. Lo que somos mestizos y no queremos reconocerlo. Entonces, no, nos da mayor estatus ser blancos, sí. parecernos al occidente. Y si a alguno de nosotros se nos ocurre ir a Europa, nos miran con desprecio, porque somos ¿quiénes somos? estos ¿Los blancos de latinos. dónde? Jamás. Mm. Ustedes no son, ¿cómo van a ser blancos ustedes? Sudaca le llaman. Sudaca. Acá no me Claro. salía eso. Eh, Gracias, Pablo. entonces, eh, eh, creo que esa manera de no saber autovalorarnos
me repugna. Entonces, bueno, escribo sobre nuestros orígenes, sobre la sí. raza que nos dio origen y cuáles son sus valores, sus sueños, sus dolores, sus... No sé si conoces la obra de Víctor Heredia, Ataque Ongoy. Ahí te No, cuenta cómo fue toda la colonización. Mira, Víctor Heredia para mí es muy conocido por sus canciones. por su Bueno, música. Es el un... disco es un disco, Ataque Ongoy se llama. Ya. O sea, Participa vamos la a Negra revisar. Sosa también, Mercedes Sosa. Magnífica ella. Yo, admirador de Don Atahualpa Yupanqui, también, un sí. extraordinario músico. Bueno, dice, ¿no? Hoy día de que la mayoría de sus canciones las escribió su mujer y que nunca fue señalada como autora. No sé si será verdad, pero Sí, se rumorea mucho por acá sí, de que la creadora era ella. Bueno, ha pasado con muchos científicos, ¿no? Que sí. sus mujeres eran Detrás de todo gran hombre hay una extraordinarias. gran mujer, ¿no? Detrás. Claro. Bueno, así es la vida, ¿no? Sí. Y para usted, ¿cómo usted lo que es la cosmovisión mapuche? ¿Qué le parece a usted? Bueno, creo que nosotros somos hijos de la cultura judeo-cristiana, Sí, ¿no? De, de la cultura griega. Somos occidentales. Entonces despreciamos todo aquello que es hecho por que la imaginación y la cosmovisión del mundo El Popol Vuh, ¿no? claro. Y a mí me encanta eh, revisar, digamos, bueno, los Selknam, sí, los Onas, los Alacalufe y una cantidad de aborígenes del sur de nuestro país que tenían su propia cosmovisión del mundo. La pintaban en Sí. sus cuerpos, en sus danzas, ¿m? Y era es tan valiosa como cualquiera, ¿no? La Sí, platería, la claro, joyería. claro, su manera de, de expresar de la manera como te vistes, ¿no? De cómo creas las prendas de vestir, es toda una cultura donde hay un arte que se refleja allí y, y de lo Pero valioso. a mí me parece que está más vivo del lado chileno que del lado argentino eso. Es probable, yo no conozco mucho cómo está en el lado argentino, pero aquí dice, bueno, pero ¿por qué los Bueno, en la mapuches época que estaba Cristina, sí, había una había lucha una mayor importante y un relación? Claro, reconocimiento. quizás porque ellos, no, los Kirchner eran del sur, tenían Claro, propiedad en el sur. Entonces, ¿por qué, bueno, los mapuches no, si eran tan grandes personas, ¿por qué no crearon como los de Machu Picchu? Inca, los aztecas. eh, Toda esta arquitectura, ¿no? El Sí, trabajo más desarrollado, o como los mexicas, los toltecas, claro, grandes pirámides, grandes conocimientos científicos. Entonces, y Belgrano que quería poner a un indígena de presidente. sí. Entonces, nosotros decíamos, bueno, pero no nos olvidemos, y Neruda lo expresa muy bien en su libro sobre Machu Picchu, si no nos olvidemos de que esto fue creado por esclavos. Sí, Los, los incas eran esclavistas. Aquí a todo enemigo de los mapuches se los designa como Winca, sí, porque Winca, sus sí. primeros enemigos antes de que llegaran los españoles eran los incas. Los incas quisieron invadir para acá todo el sur. Quienes los detuvieron en su proceso de expansión del esclavismo fueron los mapuches. Los mapuches derrotaron al ejército más grande y más importante del mundo. Pedro de Valdivia era un militar insigne en el ejército español. Los españoles eran el imperio más grande de Europa. sí, Estaban en plena construcción de la flota
de barcos a lo que la designaron como la Invencible para invadir Inglaterra y los demás países europeos. Y para eso el oro que de aquí se llevaban, ¿m? Les permitía acceder a esa construcción y armarse. Pero aquí los detuvieron los mapuches. No pudieron vencer a los mapuches. Inventaron estrategias. En las academias más importantes de Europa y militares, en las academias militares, se estudia a Lautaro, porque Lautaro se apropió del estudio de las estrategias del ejército español para contrarrestarlas y armar una estrategia que le permitiera derrotar. Por tanto, los españoles tuvieron que firmar un tratado de paz con los mapuches para que sobreviviera el resto de su reino. Mm. Y bueno, esa es nuestra historia. Entonces no estamos, y jamás aceptaron que nadie los colonizara o fueran los esclavos de nadie. Entonces yo valoro enormemente a nuestra raza, origen, de que parte de mi sangre también corra por mis venas, orgulloso de eso, de mi historia, de nuestra historia. Y ese afán me lleva a escribir también sobre estos temas. Hay otro cuento aquí a los cuentos los mapuches los llaman EPU. Ah, Y hay uno que se llama La perdiz, el zorro y el chingue, donde cuentan, digamos, a través de esta fábula, cómo ellos... el zorro es un animal muy astuto y les roba las gallinas, aunque tengan muchos perros, muchos cuidadores, los zorros siempre se roban las gallinas, digamos, de los mapuches. Coyoncas se llamaban aquí las gallinas originarias. Son sí. muy bonitas y ponen unos huevos azules. Entonces, cuentan cómo se las arreglan para vencer este lobo. Es un poco mm, esta idea del Rambo norteamericano, que es muy luchador y le gana a los vietnamitas Sí. y siempre los derrota, cuando en la realidad fue que Estados tuvieron Unidos. que salir arrancando con la cola entre las piernas de Sí. Vietnam, el ejército norteamericano. Entonces los mapuches también hacían lo mismo, derrotaban al zorro. Pero en la realidad es el zorro que los derrotaba a ellos. Y se ríen entonces de sus propias historias y cuentan esto cuentan los niños y la perdiz que es muy cuidadosa que no le vayan a robar sus polluelos, esta estrategia del zorro para robarle los huevitos a la perdiz. Y ese es el cuento. Y el Sí. chingue, que es el compadre del zorro, le ayuda tanto a la perdiz como al zorro a lograr sus objetivos. Entonces él corre de un lado para otro ayudando a uno y a otro porque algo tengo que conseguir yo. El oportunista, entonces a través de estos personajes también habla de cómo somos las personas, de cómo somos los seres ¿Qué humanos. significa, qué significa el El puma? oportunista, el estafador, el que engaña, etcétera, el trepador, todo está presente allí. Sí. ¿Qué significa el puma en su obra? Claro, en la mitología mapuche, es cierto, los animales también son parte Como de las su fábulas de Sopo, creencia, de ¿no? sus faros, de sus fábulas y Sí. de sus mitos. Qué Entonces el bueno que puma, incluya a los animalitos, porque está ya, en peligro de extinción, creo, ¿no? El claro, puma. sí, el puma y claro, es un animal muy poderoso, Sí. porque es un buen animal. Tiene que comer y, claro, y afecta, digamos, porque es el puma reciente de que nosotros creamos A un la cadena de cerco alimenticia, alrededor ¿no? de los animales, de los rebaños que criamos y a los cuales él no tiene acceso. ¿Y por qué? Sí. Si Dios hizo para todo, ¿no? Los seres vivientes, que todo fuera de todos. Es Entonces, como los osos polares que están en por peligro de ejemplo, extinción también. claro.
y nosotros le afectamos su hábitat porque tenemos que expandirnos, ¿no? Sí, Entonces, Sí. es la vieja historia la historia de la pelea de los indios norteamericanos en contra de los colonizadores. Bueno, yo pues, admiro a esa gente que tenía el sueño de encontrar un terrenito y poder cultivar la tierra y crecer allí, y los colonos yendo a colonizar. Ahí está el ejemplo de Sueño. los japoneses, cómo Claro. después de dos Bueno, bombas pero nucleares se levantaron, mm, hicieron, sí, bueno, aunque ahora la mayor tasa de suicidio dicen que está en Japón, de los jóvenes. bueno, ahí tienes tú cómo el desarrollo nos lleva por un camino incierto. sí. Entonces, pero claro, entonces, ¿cómo la sociedad nos obliga a los seres humanos apoyándose en que tenemos el sueño del campo, de crecer, pero no se dice nada de que afectamos a otros que ya viven y son dueños allí? Entonces, esta lucha permanente que está hoy día vigente y que nosotros tratamos en esta obra Para de Historia y sembrar el Puma, soja, ¿no? claro, cómo, ¿cómo tomamos partido? Si yo veo a una persona, a un grandulón que le está pegando a un niño pequeño, no puedo hacerme el leso y decir, mire, yo no veo esto, arréglensela a ellos. Si tengo el deber de decir, oye, no, esto no se hace. Aunque arriesgue mi pellejo, yo me paro ahí y le digo, oiga, no puede estar pegando, no puede estarle pegando a un niño de esa manera, no puede estar violentándolo de esa manera, no es posible. Y, pero si no tomo partido, ¿m? Soy cómplice, de una injusticia. Entonces, evidentemente, yo tomo partido del más débil, que son los que están resistiendo de una manera ejemplar en los campos chilenos, esta arremetida de las forestales, ¿no? De copar todo el territorio con pino y eucalipto, que son árboles que secan, porque necesitan mucha agua para Hay crecer. una novela chilena que me hizo conocer Pablo que se llama Oro Verde, donde tratan ahí Ah, el tema sí, de la deforestación. Sí, claro. vale, sí. Entonces, resulta que lo que necesitamos, y vamos a necesitar mucho más en poco tiempo, yo creo que en pocos años, es agua dulce. Sí, Ay, Y la guerra va a bosques, ser por el agua, sí. pero la guerra va a ser por el agua. Y los bosques acumulan agua, porque los sí, bosques para crecer, los bosques originales, necesitan mucha agua para crecer. Acumulan agua en los cerros, en las montañas. ¿M? Pero si tenemos puros pinos y eucaliptos, que necesitan mucha agua porque tienen un crecimiento muy rápido, entonces secan el agua, sacan el agua de las montañas y se la llevan toda y secan todo lo que está a su alrededor. Nos vamos a quedar sin agua. Porque, claro, se vende la celulosa, se vende la madera, está el gran negocio, ¿no? Pero necesitamos que esto de algún modo tenga un control, que no Claro. sea a costa de otros, de sí. afectar la vida de otros hasta su extinción, tanto animales como seres humanos. ¿Cuál es su opinión del conflicto mapuche? Bueno, ellos tienen su propia orgánica, sus LOF, se llaman las comunidades en mapuche, los núcleos familiares, ¿m? Y tienen un modo de vida muy interesante con sus rituales. eh, a ver, para poner un ejemplo, nosotros los seres humanos vivimos en comunidad, en familias, y tenemos nuestros propios rituales, ¿m? Sí, Religiosos, accedemos a algún tipo de religión y algunos son evangélicos, luteranos, católicos, etcétera, etcétera. Y hay A mí rituales, se me vino a la mente los TOC, los trastornos sí, obsesivo compulsivos. los toldos. Está. Son también Entonces, ritos. sí,
Claro, nosotros en nuestras vidas cotidianas tenemos varios ritos. Tenemos una manera, Sí, nos levantamos, ¿no? El lavarnos, un ritual por las mañanas, el tomar desayuno en familia o como podamos, pero es un rito. Nos acomodamos para salir. Si tenemos un cumpleaños, todo el mundo llega a saludarnos con regalitos y nos mm, cantamos el cumpleaños feliz, y tenemos un ritual. ¿M? Si alguien se va a casar, todos vamos y la novia se viste, se casa, hacemos una ceremonia. Es un rito Sí. importante en nuestras vidas. Estamos apoyando a una pareja de jóvenes que van a armar un futuro, una nueva familia. Y eso es un rito muy importante. Bueno, los mapuches también tienen sus rituales religiosos, ¿m? El guillatún. La Machi es una mujer tan poderosa que puede convocar la lluvia cuando es necesaria o puede pararla cuando es necesario. Los mapuchos creen en eso, que ellos pueden determinar la naturaleza, ni más ni menos. ¿Eh? Sí. Entonces, a través de sus rogativas, ¿m? Y usan instrumentos como el cultrú, la pifilca, la tutruca, para acompañar sus danzas a través de las cuales hacen sus oraciones. ¿M? bueno, Eh, los chinos ya están manejando el clima. Claro, entonces Mm. creo que y su cosmovisión acerca de la creación del mundo, ¿m? Es tan importante como la judeo-cristiana. ¿M? Tiene sus propios espíritus, sus dioses, por así llamarlo, ¿no? Sí. Eh, y claro, y tienen su propio idioma. Mm. ¿M? Su propio territorio, es decir, según la ONU, ellos pueden tener su propia nación. Son, ¿no? Mi mamá en Nosotros casa tenemos que, tenía un diccionario mapuche, sí, entonces Sí, yo ellos también. exigen que sean respetados Sí. como una nación dentro de la nación. claro. Entonces, ¿Usted le y gustaría una claro, especie yo de no entiendo que eso autonomía ocurre en los países europeos en la actualidad. Los vascos, los catalanes como luchan por Cataluña, su como propia eso? independencia. Pero, y tienen que ser, no puede ser de otro modo, o sea, hay que buscar esa convivencia sana Mm. entre todos los que habitamos el territorio, Sí, ¿cierto? ¿No? Y valorarnos los unos a los otros y no decir estos no, estos son inferiores, ¿no? Porque eso es racismo, ¿no? Eso está Sí. muy cerca del fascismo, ¿no? sí. Cuando catalogamos a una raza como inferior, es decir, bueno, hay unos, otros que somos superiores, ¿no? Entonces, nuestra supremacía la avalamos con la fuerza y eso se llama fascismo. Ayer ¿No? los kurdos tenían también una especie de conflicto de guerrilla. Ellos depusieron las armas eh, en Turquía, en Irak también. Entonces, quería preguntarle, y confrontando la de chicas, si podríamos decirlo, Sí. eh, ¿cuál es su opinión sobre el tema también de las armas que en el conflicto mapuche? Bueno, creo que si uno, yo nací en la época del pacifismo, de ¿Mm? los jóvenes que luchaban por no ir a la guerra de Vietnam en Estados Unidos, los hippies, ¿no? Soy de esa generación de John Lennon, de los Beatles, crecí con esa ideología de la paz, ¿m? Sí, Y iba a marchar por las calles de mi ciudad gritando Ho, Ho, Ho Chi Minh, lucharemos hasta el fin, ya, apoyando al pueblo vietnamita. sí, Entonces, claro, y todo lo que hable de la paz es algo que uno debe tener siempre presente, y declararse partidario, ¿no? De no a la guerra. ¿M? sí, Y los kurdos, como cualquier otra raza, otro pueblo, necesita su propio territorio, como los palestinos, sí, ¿no? Claro, entonces, obviamente que me declaro en favor de los kurdos. Porque, ¿por qué a un pueblo se le va a negar su propio territorio, sus propias costumbres, su propia sobrevivencia? ¿M? Y si ellos tienen que armarse para defender su territorio, yo los apoyo. ¿M? Ojalá no tenga que ser violento, pero
bueno, tienen derecho también y qué bueno que hayan depuesto las armas y quieran luchar eh, pacíficamente. pacíficamente. Pero es que ya el despojar a un pueblo de su territorio es violento. Sí, ¿Mm? Yo Acá entiendo que está el tema de quieran las villas, defenderse. de las villas donde los pibes chorros salen a matar o morir con un arma, a violentar a una familia para robarle el auto, para robarle la casa. Y, y este tema es el de la libre portación de armas. Es un tema candente acá. Quieren que cada uno tenga la libertad de comprar ir a una tienda, así como te dan caramelos, comprarte un arma. Claro. La ley del más fuerte, ¿no? Como en el viejo Claro. En oeste, vez de todos invertir en armados. escuelas, en hospitales, ¿A en dónde queremos llegar? educación. ¿Mm? Entonces todos con un revólver al cinto salimos a Sí. la ciudad a enfrentarnos a los demás, pistola en mano. ¿Mm? Y sí, la Y el que droga saca también más hace rápido la estragos. pistola, entonces el héroe. Hoy Eh, que lo llevaba apoyo escolar a mi hijo, a la vuelta vimos a un muchacho durmiendo en la calle en plena vereda con su botella de vino. Y esto le decía a mi hijo, me preguntaba, le digo, lo que pasa es que se droga, mi amor, no tiene otra salida y encuentra su placer en drogarse para evadirse de la realidad que... Absolutamente, ¿no? Claro, las políticas de nuestros gobiernos, eh, cualquiera sea su color político, han deambulado, digamos, por las malas prácticas de no eh, desarrollar una política que sea solidaria, ¿m? Sino lo hacen en función de sus propios intereses. sí, ¿M? Y Sí. cuando ha surgido la alternativa, como la del gobierno del presidente Salvador Allende en nuestro país, un poco Perón, ¿no? Pero claro, desde un punto de vista más populista, si tú quieres, pero era un gobernante que quería lo mejor para su país y claro, tuvo que derivar, ¿no? En que siempre los equipos gubernamentales, cada cual lucha por sus propios intereses y se impone que el que más tiene, más quiere, sí, y son las políticas que terminan por imponerse y derrotar a los que tienen políticas más solidarias que provocan, digamos, en que no hay abuso, ¿m? Del poder sobre los más débiles. yo, Entonces, ¿cómo nosotros estamos en este momento en nuestro país, ¿m? En esta pugna, ¿no? Y las diversas posturas políticas sí, están entre la visión de unos y otros, en que unos abogan por políticas más solidarias y otros por sus propios intereses, por que no sean afectados. Y claro, eso implica que la droga, que es un negocio, que Sí. favorece a los que tienen más capital y es parte de sus ganancias y que les permite afectar de manera violenta las calles de nuestro país. Bueno, claro, mira, en nuestro país la droga la trajo en la dictadura de Augusto Pinochet. Eso está en todos mm, los manuales de historia sí, actual. ¿Mm? sí, Ellos para poder financiar su el trabajo de las policías secretas, lo hicieron a través de la droga, de las ganancias ilegítimas de la droga. Entonces, y Bueno, ahora, en la época de Dualde fue el apogeo bueno, de te ese fijas, y tema. eso ha seguido trepando. mm, Sí. Y claro, y cuando permea a las policías, permea a la justicia, vivimos un desajuste muy grande. Entonces, Ahora claro, que los miércoles van a protestar los jubilados ahí al Congreso y la policía que está ahí vallando todo el lugar y que bueno, vamos a les ver, pegan si se hace. vamos a ver qué va a pasar. Creo que el teatro tiene el deber de poner El arte sana. en el mm, escenario todos estos conflictos que tenemos. sí, Sí.
gracias a... un seg- Perdón, Salud. a, Sí, a la dramaturgia que nos permite ver esto en el escenario va a contribuir a crear conciencia. ¿Mm? ¿Cuál es su opinión de la Porque el dramaturgia espectador actual? cuando se conmueve con esta temática, claro, y nosotros lo hacemos desde el punto de vista del arte, en ¿No? que no tomamos partido político, panfletario respecto del tema, Sí, sino que Sí. alumbramos al espectador en el sentido de lo injusto que es, de lo terrible que es para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia estar a merced de este poder injusto, de la droga, del robo, de la violencia, porque no somos nosotros los responsables sí, de esa situación. No tenemos por qué sentirnos, no, nos culpan a nosotros, los que sí, vivimos de esta hecatombe, pero sí la han provocado ellos, ¿m? Con sus políticas injustas, con su manera de llevar adelante la economía de un país en función de sus propios intereses y no del bien común. Si todos tuviéramos una mejor manera de vivir, no tendríamos para qué andar robándole a nadie. ¿qué opina de Pero la la gente ve que temática ellos roban. la temática actual, de la dramaturgia actual? Yo creo que está muy bien encaminada porque está abordando todo este tipo de fenómenos también. ¿M? Al mismo tiempo de que se es lúdica, que entretiene, porque, como dice Shakespeare, Sí, si no eres capaz de entretener, mejor no hagas teatro. sí, Claro, las temáticas. Y él fue un revolucionario, ¿no es cierto?, sí, que en dramaturgia criticó a los reyes de Inglaterra, ¿no? Todas sus cosas buenas y sus cosas malas. sí, Entonces, porque siempre se permitía hablar de los reyes solo de las cosas buenas, ¿no? De lo bueno que eran. Yo me Pero mataba de risa pero con ¿dónde no está era el así. piloto? Julio, yo me mataba de risa con ¿dónde está el piloto? Dentro del Sí, programa de La sí, Nata sí, había un sketch y sí, donde se disfrazaban claro. de todos los políticos Es que el y tenían humor, que sí, sobrevivir en un avión que se iba a estrellar. el humor es un elemento que nos provoca a nosotros una hilaridad, ¿no? sí, Y nos conmueve la risa. La risa tiene que ver con algo que tiene que ver con nuestra inteligencia, algo sí, que nos afecta y nos conmueve. No podemos dejar de reírnos. Esto los griegos, en las comedias griegas, en los festivales de teatro, ¿no es cierto? Quienes competían eran las tragedias, porque eran, claro, el ritual, ¿no?, de cómo los dioses afectaban la vida de los hombres. ¿No? Y que el pobre Edipo, ni por más que él luchara siendo el mejor hombre de la sociedad, si el oráculo decía de que él iba a tener hijos con su madre, e iba a matar a su padre, era algo que no iba a poder evitar. Entonces, en esta tragedia se expresaba esa verdad única, irreparable. sí, Entonces, claro, en cambio, Plutarco los comediantes de la época eh, hacían una crítica fenomenal al poder En la Edad y se Media Gargantúa y reían Pantagruel de de los Rabelais. gobernantes. Claro. ¿Lo sí, conoce a sí, Rabelais? Claro. Gargantúa y Pantagruel. Sí, 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 claro, Bueno, no existe. ahí Entonces, también critica. lo mismo empezó a ocurrir en otros países como España, en que el teatro a través de la comedia hería los intereses de los poderosos, los Sí, denunciaba, los dejaba en ridículo, entonces perdían ese hálito mm, de poderoso. Claro, el teatro ha jugado un rol importante, digamos, en, en hacernos reír, en educarnos, en conmovernos, y el cine también, ¿no?
Sí. En Argentina hay muy buen cine. Y yo soy un admirador del cine argentino. Tienen Hace poco se realmente- estrenó en Netflix El El Eternauta. Eternauta. Sí. genial. Encontré que era una serie de las mejores que he visto últimamente. Muy buena. La recomendé mucho acá. Se vio mucho, muy popular acá. Bueno, a mis Eh, chicos los llevé a la biblioteca del Congreso, a la sala infanto-juvenil y se pusieron a leer los dos El Eterno. Los enganché por ahí con la lectura. Fantástico. Dentro de su trayectoria, usted también dirigió la obra que escribió Monseñor Fernando Chamalí. Sí, Quiero que sí. me Yo diga trabajaba en concretamente la cómo fue Universidad eso. Católica de la ¿Sí? Santísima Concepción, acá, una universidad de algún modo eh, es de la Iglesia Católica. Sí, ¿M? Eh, y entonces Monseñor me pidió que le dirigiera esta obra. Yo la leí, eh, y evidentemente, digamos, él no es un dramaturgo propiamente tal, sí, entonces me pidió que le ayudara a la construcción dramática de la obra, sin que ésta perdiera su esencia del mensaje. Y su ya, mensaje era una crítica muy profunda, ¿m? A esta sociedad que en un momento determinado, cuando a un hombre exitoso, ¿m? Y que tiene un concepto de la felicidad, y que lo lleva, digamos, a alejarse de su familia, producto de que él tiene mucho que trabajar para llegar a mantener ese éxito, un trabajólico, ¿m? Y le deviene un cáncer. Es entonces cuando reacciona y empieza a mirar objetivamente cómo ha ido perdiendo el cariño de sus hijos, que los subalternos de él, que lo admiraban, y sus jefes que lo premiaban por su éxito en explotar de mejor manera a los demás, fue decayendo, eh, y quienes ya no eran sus amigos, los que se juraban de él. Entonces él se acuerda de quién es como ser humano, ¿m? Y busca la ayuda espiritual en un sacerdote que le hace conciencia acerca de los errores que ha cometido. Y que entonces tenía un mensaje muy, muy hermoso. ¿M? Y con un equipo de actores hicimos este trabajo y lo llevamos a colegios, a la cárcel, a algunas parroquias. Tenemos, y yo muy contento de haber, por la crítica, por el mensaje, independientemente de que él tenga tal o cual postura política respecto de nuestra sociedad, si está más a la izquierda o más a la derecha del mundo católico, sino a lo que a mí me interesó, a ambos nos interesó, fue el mensaje profundo que había allí, de cómo opera la injusticia, eh, ¿cómo se vive el lo sistema hipócrita actualmente? que son las personas en declarar sus amores basados en el interés, en el éxito, eh, de cómo tener una vida, digamos, en que más puedo comprar, entonces mejor persona soy, más exitosa. Si tengo el mejor auto del barrio, entonces soy el campeón. ¿Ah? Si tengo la casa más cara, entonces soy mejor que ti. ¿Eh? Y Etcétera, otra etcétera. obra que me llamó la Entonces, todos esos atención, valores los derriba. Mm. otra obra que me llamó la atención fue lo de una obra que usted hizo sobre el bullying, que también me gustaría que hablara sobre eso. Bueno, este fenómeno que abarca esta violencia que abarca nuestra educación, eh, en que los niños, los jóvenes, ¿m? eh, llevados por esta política de qué es ser exitoso, cómo armo un clan donde los demás me admiren y cuáles son los valores que provocan esa admiración. ¿M? Entonces,
una de los fenómenos es que humillar a otro y reírme de de esa humillación es parte de algo que es bueno. Sí, ¿M? Y es valioso porque, mira, como yo soy tan de fuerte y poderoso que puedo humillar a otro y reírme y provocar que todos se rían de esta persona. Entonces, ¿cómo tratar este tema? Y los demás, para no ser víctimas de esto, también se ríen y dicen, oye, y todos nos reímos sí, y no decimos nada, ni hacemos nada en contra del pobre que está llorando, porque, claro, tiene más débil mm, y no sabe cómo. Bueno, entonces nosotros tratamos el tema basándonos en que ambos, la víctima y el victimario, tienen un problema serio sí, psicológico y que deviene de sus orígenes familiares. El que es humillado en su casa tiende a humillar a otros en su, en su espacio. sí, ¿M? Y eso todos los psicólogos y todos los psiquiatras lo han comprobado, de que no podemos ponernos a atacar al chico que es el victimario. Si es violento en su espacio, en su clase, algún problema hay detrás de esto. Y nuestro deber es averiguar y decir lo valioso que es que cuando enfrentamos estos problemas, si somos testigos de una humillación, no podemos hacernos los lesos y quedarnos callados. mm, Tenemos que tener el valor de decir esto no está bien y hablar con nuestros profesores, denunciar, del valor de la denuncia, porque aquí lo tratan como soplonaje, ¿no? Como que sí. eh, este es un Papo. traidor, ¿m? Un sapo. Mm, Entonces, y sin embargo, el valor de la persona que denuncia una injusticia, ¿cómo va a ser algo malo? sí, Entonces, creo que ese trabajo, de eso se trata nuestra historia de bullying. Entonces, esto no tiene que ver con la política, ni... bueno, sí que ver porque todo es política, ¿no? sí. Pero es un tema de justicia, injusticia, Hasta los valores Jesús hacía universales del ser política humano. diciendo den al César lo que es del Mm, César y a Dios lo que es de Dios. Y claro. cuando le tiró a Cristo los mercaderes del se templo, vio enfrentado. se puso furioso. Sí, Claro, Cristo se vio enfrentado a este fenómeno. Y él dijo, yo no me puedo hacer el leso y decir, claro, yo no voy a meterme en el dilema, ¿no? De cómo luchamos contra el poder. Yo digo que primero, fijémonos en nosotros, ¿ah? Ahora ¿Cómo? veníamos celebrando el 9 de julio, que fue la independencia de Argentina, y en las Ah, escuelas se hablaba el tema de la... Ay, ¿de ¿cómo qué? está con la de la memoria? creación de la República, ¿no? Sí, Sí, Claro, cómo llegamos a ser independientes del colonialismo sí, español, inglés bueno, de los grandes imperios. francés, holandés. Y claro, eso fue una lucha sí. de que, claro, todos los intereses de los ricos argentinos y chilenos, cómo se enfrentaban a los ricos españoles. Claro, Sí, esto fue una disputa entre Las ellos. Luego, invasiones claro, inglesas que le las tiraron aceite invasiones hirviendo, según inglesas, ¿no? dice Claro, porque había la una lucha muy leyenda. grande entre el imperio español y el imperio inglés. Chile fue Ambos querían. colonizado por ingleses también, no, ¿no? no, por También, españoles no. claro. Quienes nos ayudaron mucho fueron los ingleses Sí, a ser independientes. Ah, sí. Claro, De bueno, ahí viene ahí, el té, ¿no? claro, El 11. claro. Ellos, dueños del salitre, sí, del Ahora cobre, actualmente, claro. los creadores de la guerra Claro, del después los Pacífico fueron los ingleses ingleses. tuvieron que ceder ante el poder norteamericano y Mm, terminaron los norteamericanos siendo los dueños del cobre. sí, Bueno, ya el salitre estaba en baja, el salitre ya no pero existe. claro, entonces por eso la principal riqueza del extractivismo, ¿no?
¿m? sí, Que es la economía que abordamos. ¿M? la minería. Eh, Y para por eso el terminar, presidente porque, Allende lo primero que hizo fue nacionalizar el cobre, sí, que la industria fuera de todos los ¿Puedo hacer chilenos. una pregunta final, Pablo? ya, ¿Qué proyectos tienen en mente para el futuro y cómo se relacionan con Isadora y el Puma? Mira, queremos hacer establecernos en algunas salas y hacer una temporada, que es lo que estamos haciendo en Artistas del Acero en este momento, porque es sí, la vitrina donde se ve la obra, y poder hacer una gira por los colegios de nuestra región, eh, por las ciudades más pequeñas también, y mostrar nuestra obra, digamos, a la mayor cantidad de público, y conversar con los profesores y alumnos eh, sobre esta temática. Eh, Luego estamos con un nuevo proyecto de nuevos montajes, tenemos otras obras, una que se llama Piratas en el Sur, que habla sobre esta historia de los piratas Francis ingleses. Drake, Claro, claro, mm, exactamente. Ay, qué Morgan, interesante. sí, claro es decir, ¿cómo parar esta riqueza del Imperio Español que estaba armando una flota para invadirlos a ellos? Entonces, sí, claro, atacaban los barcos españoles cargados de oro. ¿M? Y había una lucha ahí bélica entre los barcos. Y esta es la historia Atendé, de unos piratas atendé, que, Tefi. que llegan a nuestras costas y se relacionan con los personajes con una niña, ¿m? Que su abuelo le enseñó a leer y a escribir con libros de pirata. Y su mm. abuelo había sido navegante en el sur de Chile, en los mares del sur. Para ser Entonces, sincero, este- eran este- como unos delincuentes, pero claro, auspiciados por la corona británica. exactamente, ¿cierto? Mm, Entonces, de eso trata nuestra historia, pero más que nada de cómo estos piratas llegan al dormitorio de esta niña, ¿m? Y creyendo que es su escondite, y ella que no sabe si salieron de los libros o ella entró al mundo de los libros, y se van a buscar tesoros para las islas del sur de Chile. Y allá se encuentran con la mitología mapuche de los lugares los donde hay chilenos barcos fantasmas, como el Caleuche, hay, claro, de Chiloé, eh, hay una cantidad enorme de mitos sí, en la cultura chilota, de dioses, de duendes, increíble, y todos estos empiezan a aparecer y a acosar, digamos, estos piratas, y deciden volverse a dejar a la niña a su lugar. Y en el fondo ella ha soñado todo esto, pero hablamos de la cultura de nuestro pueblo, de sus mitos, a través de esta historia de piratas. ah, Entonces también antes vamos a jugar a ver, tenemos varias obras, La ranita y la serpiente, y otras con las que pretendemos hacer una gira. también es muy bonito, así lo último que quería decirle, muy bonito, lo dije el otro día, la ternura con la que hablan los personajes pese a ser un tema tan conflictivo y tan polémico como el tema de los mapuches. Y quería que al final usted dijera que, que invitara a la gente a que vaya a Sí, ver la obra. gracias. Mira, creo que hay una cultura, como ustedes decían, de la violencia tan fuerte, del robo, del asalto, que nos inunda nuestra vida cotidiana. Estos conflictos, ¿no? Del sur con los mapuches que defienden su territorio, y, y se ven obligados a defenderse de esta violencia excesiva de que son objetos. Entonces, ¿cómo tratamos este tema? ¿Mm? Eh, a través del amor. Sí, ¿Cómo nos oponemos a la violencia? A través de la ternura, de los afectos, del cariño, de la esperanza de un mundo mejor. Ese es nuestro lema. ¿M? Y queremos que los niños visualicen de que este hoyo negro en el que estamos tiene salida.
¿Mm? Que el amor va a ser siempre más fuerte, que tengan esa esperanza, alimentar, digamos, eh, ese espacio de los afectos y del cariño que parte en la familia con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, y que se irradia, ¿m? A todo el mundo. Entonces, aprovechamos, por cierto, de invitar a todos a nuestra temporada de Artistas del Acero. Pueden entrar al Instagram, al Facebook, a las redes sociales, Teatro del Valle Longuén, Sí. y conocer nuestra historia que está expuesta allí en las redes sociales a través de los links, y están los calendarios de dónde actuamos, qué días y a qué horas. Y pueden llevar a sus hijos eh, para compartir estos temas con afecto, con cariño, con amor. Ha sido un placer Muchas conversar con gracias, don ustedes. Julio Muñoz Vinet. Muchas Encantado. gracias por su trayectoria y por haber aceptado esta entrevista con nosotros, con Eva, conmigo. Y gracias por todo. Encantado. Te Eh, quedaste sin, ah, no, está, si me está escucha. sin sonido. Está sin sonido ella. Ah, sí, sí. Gracias por Ahí tanto, sí. gracias Listo. por tanto Adiós. talento. Muchas gracias, Encantado. don Chao, Julio. Ha chao. sido un honor. Este Un también ha sido placer. un homenaje para personas de nuestra región, de la región del Biobío, que también es importante. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Chao. Sí.